durante esta asignatura, ¿cierto? Establece como a las hipótesis, ¿ya? En una definición bastante clásica, por lo demás, bastante ortodoxa, ¿cierto? Como una proposición conjetural que aspira o tiene aspiraciones de realizar una descripción o una afirmación sobre la realidad que sea verdadera, ¿ya? Y en general todos lanzamos hipótesis permanentemente, ¿cierto? Y esperamos que sean verdaderas. Ahora, el tema es que las hipótesis, ¿cierto? Hay que someterlas a prueba, ¿ya? Tanto para poder auscultar si son verdaderas o si son, ¿cierto? Derechamente falsas, ¿cierto? Como podría sostener Karl Popper, ¿cierto? Si siguiéramos su recomendación de la falsabilidad, ¿ya? En el uso de la investigación científica, ¿ya? Entonces, ahora, siendo las hipótesis, ¿ya? Eh, estas conjeturas, ¿ya? Son muy importantes, son muy importantes a la hora de realizar una investigación. ¿Por qué? Porque pueden ser en el enfoque sobre todo cuantitativo, yo diría cuantitativo fundamentalmente, que pueden ser, ¿cierto? El camino heurístico, ¿ya? Heurístico para determinar, ¿ya? Los grados, ¿cierto? Los grados, ¿ya? En que, eh, en que una conjetura de esta naturaleza, ¿ya? Puede ayudarnos a avanzar en una investigación en la lógica de probar, o como diría Popper, de disprobar, ¿ya? Esta hipótesis, este supuesto que hemos establecido, ¿cierto?, como estructura para la investigación científica, ¿ya? Ahora, en el contexto que señalan los autores especialistas en metodología de la investigación, ¿ya? Y el libro que ustedes tienen es un caso muy señero, ¿ya? Las hipótesis tienen esta función muy importante de guiar la investigación, de ayudarnos a conducir la investigación en busca de una prueba, ¿ya? De una prueba final o conjetural o probable, en el sentido del cálculo de probabilidades, ¿cierto? Que afirme que este supuesto que hemos puesto, ¿ya? Se ajusta con la verdad, ¿ya? Se acerca a la verdad o tiene una alta probabilidad de ser verdad o derechamente, ¿cierto? No corresponde con la verdad ni con la realidad, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista estrictamente metodológico y operacional, ¿ya? Se recomienda que cuando uno trabaja con una hipótesis de investigación, que es el primer tipo, ¿ya? También uno pueda, desde el punto de vista, como digo, metodológico, operativo, pueda realizar lo siguiente, ¿cierto? Establecer a modo de trabajo una hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis nula? Metodológicamente es la negación, ¿cierto?, de la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación dice que todos los migrantes son ilegales, la hipótesis nula dice exactamente lo contrario, niega la hipótesis de investigación, ¿ya? Entonces, es otra herramienta que me permite ir probando con la investigación o con la nula, ¿cierto?, cómo esto está establecido en la realidad. Igualmente, ¿cierto?, se recomienda el uso de hipótesis alternativas, ¿ya? De otras posibilidades de hipótesis, también en la perspectiva de buscar cierta información relevante, importante, con contenido, ¿cierto? Y que ayude a que la investigación se plasme. Y por último, ¿cierto? Ustedes que también van a tener un conocimiento de datos importantes, vamos a tener claridad que existen también hipótesis estadísticas, ¿ya?
que tienen que ver con afirmaciones, ¿ya? Que han tenido, ¿cierto?, un grado importante porcentual de apoyo, ¿cierto?, en el tiempo, ¿ya? Y que desde el punto de vista estadístico tienen valores altos, ¿ya? Valores porcentuales, ¿cierto? 40, 35, 45, 50, 60% de apoyo, ¿ya? A ese tipo de hipótesis, ¿ya? Entonces, en general, estas hipótesis, ¿cierto? Se recomiendan que se puedan, ¿cierto? Ir trabajando en conjunto, de forma que el investigador, ¿cierto?, tenga en la cancha un pool más amplio, más grande, para realizar así una investigación, ¿cierto?, con un carácter mayormente sustantivo, ¿ya? Ahora, ahí, en esa parte de la lámina, yo tomé, ¿cierto?, una definición de hipótesis que es bastante, digamos, corriente, la acabo de señalar sin leerla, ¿cierto? Y ustedes la pueden tener a la mano, ¿cierto? Y contrastarla con el texto de Roberto Hernández, ¿ya? Ahora, hay algunas observaciones, ¿ya? Se dice que, y sobre todo en el ámbito cuantitativo, que la hipótesis, ¿cierto?, tal vez sea la herramienta más poderosa, ¿ya? Porque ella misma en realidad es la que orienta, la que dirige, ¿cierto? La que le da sentido finalmente, ¿cierto?, a una investigación, ¿ya? Y que esa investigación, ¿cierto?, se va a basar en un trabajo muy importante de la hipótesis, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que es establecer esta ligación entre la teoría sustentada de la investigación y obviamente, ¿cierto?, aquello que se quiere escudriñar, investigar, indagar, sondear, ¿cierto?, en eso que ya denominamos realidad, que en el caso de ustedes realidad social o derechamente realidad pública, ¿ya? A propósito de todos los casos que han ido ocurriendo estos días, ¿cierto?, en el país, bajar un poco este tema teórico a la contingencia pública, ¿ya? Todos estos temas de inseguridad, ¿cierto?, de asesinatos, de muerte de carabineras, ¿cierto?, de carabineros, ¿ya? Bueno, ahí ¿cierto?, la cantidad de hipótesis que puede existir sobre este fenómeno tan recontra complejo que enfrentamos, ¿cierto?, como sociedades, ¿ya? No solo en Chile, por supuesto, ¿ya? Podría dar pie, como digo, a una interesante cantidad de hipótesis, es decir, por qué se producen este tipo de situaciones de manera tan frecuente que incluso ya se tornan habituales, por lo menos en la percepción de las personas, ¿ya? Entonces ahí la creatividad del investigador para tomar una hipótesis, ¿cierto?, que sea realmente interesante, ¿ya?, es bastante amplia, ¿ya? Hay bastantes formas por las cuales, ¿cierto?, uno se puede subir a una investigación en la lógica pública para, ¿cierto?, recabar información que sea importante. Por ejemplo, podríamos decir que escuchando a las personas, ¿ya?, escuchando a las personas que hablan en los medios de comunicación, ¿cierto?, se ha entrevistado a gente, digamos, que son ciudadanos, ¿cierto?, que señalan que aquí hay ausencia de lo que ellos llaman mano dura, ¿ya? Esa es una hipótesis, ¿ya? Habría que probarla, ¿ya? Pero es una hipótesis, ¿ya? Otros que dicen que se ha sido se ha hecho la vista gorda, ¿cierto? Se ha sido blando con las personas denominadas delincuentes, ¿cierto? Bueno, también es una hipótesis, ¿ya? Otra hipótesis es que falta mayor dotación de carabineros. Otra hipótesis es que a los carabineros les faltan más atribuciones, ¿cierto? Son todas hipótesis, ¿ya? Y otra hipótesis, ¿ya?, sería, ¿cierto?, que por lo menos yo comparto, de que este es un problema societal de la sociedad chilena, ¿cierto?, que vivido muchos años en una lógica de
de que tener, de que ganar, de que ser exitoso era lo único que valía, que algunas personas descubrieron que ser delincuente es muy rentable, ¿ya? Entonces, junto con realizar la represión necesaria que requiere la delincuencia ahora, también sería importante en esta hipótesis, ¿cierto?, realizar un trabajo a futuro, desde la niñez, ¿cierto?, planteando que el tema del éxito no es solo tener cosas, ganar mucho dinero, sino que el éxito tiene que ver con cosas más, más sublimes, ¿cierto?, como ser felices, tener una familia, compartir, etcétera, cosas de ir desmoronando esta cultura que nos ha llevado estructuralmente, ¿cierto?, a cometer todo tipo de fechorías por tener, ¿ya? Entonces, esa también es una hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero señalar? ¿Ya? Las hipótesis, que son tan herramientas de la investigación, en particular cuantitativa, ¿ya?, son al mismo tiempo elementos presentes en todos los problemas públicos que están a la vista. Uso este tema, ¿cierto?, de la inseguridad, de la delincuencia, ¿cierto?, de la seguridad pública, porque, ¿cierto?, está en el tapete, está en los medios de comunicación, está en la discusión, ¿cierto? El Parlamento, esta semana que tenía semana digital, ¿cierto?, suspendió semana digital para legislar, para sacar como una especie de agenda corta, ¿ya?, normativa, ¿ya?, en la perspectiva de, más que nada, una señal a la población que aquí hay una preocupación, ¿cierto?, del Estado de Chile, ¿ya?, sobre esta materia, ¿ya? Pero en realidad, como ustedes luego lo van a poder ir, digamos, captando mejor, cuando uno se aproxima a una problemática, ¿ya?, y le quiere buscar el camino heurístico, casi siempre uno se aproxima con hipótesis, que pueden ser muy distintas, pueden ser variadas, ¿ya?, pero no dejan de ser hipótesis, y cualquiera de ellas, ¿ya?, podría servir de guía para lograr un mejor, ¿cierto?, o menor resultado. Eso va a depender bastante, ¿ya? Eso con respecto, ¿cierto?, al concepto de hipótesis, ¿ya? Otro tema sustantivo en el denominado ámbito cuantitativo, ¿ya?, tiene que ver con esto que se denomina diseño metodológico, ¿ya? Pero más que diseño metodológico, en esta parte de la lámina, esta parte tiene que ver con lo que se llama plan metodológico, ¿ya? El diseño lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Ahora, en este plan metodológico, insisto, en el ámbito cuantitativo, ¿ya?, lo más importante va a ser que el investigador, es decir, ustedes, ¿ya?, sean capaces de realizar, ¿cierto?, un plan con etapas secuenciales, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Así como lo decimos en metodología de investigación social 1, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos partiendo de un problema, le estamos poniendo objetivos, le estamos poniendo una pregunta de investigación, vamos a ver si la investigación es viable o no, ¿ya? Le vamos a poner un enfoque, en este caso cuantitativo, ¿ya? Y vamos a hacer un plan que podría incorporar una hipótesis, ¿ya?, para ir a la realidad y tratar de responder el problema de investigación y el objetivo general que están como directriz de esta investigación, ¿ya? Ahora, eso tiene pasos, ¿ya?, que los vamos a ver luego uno a uno, ¿ya? Por de pronto, ¿cierto?, sobre todo en este ámbito cuantitativo, ojalá tener claro el tipo de instrumento de recolección de datos que vamos a ocupar, ¿ya?, y tener clara la población sobre la que vamos a trabajar, ¿ya?, y también, ¿cierto?, ir precisando el tipo de muestra representativa que vamos a requerir de esa población, ¿ya?,
de tal modo que ese resultado pueda ser luego generalizado al total de la población, ¿ya? Y esa investigación tenga, ¿cierto? Tenga algo que se llama una validez desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista, ¿cierto?, de la confección de este plano estructural, ¿ya? Ahora, el diseño propiamente tal de la investigación tiene que ver con dos formas de investigar en el marco del enfoque cuantitativo. Por un lado, el denominado enfoque experimental, que tiene que ver con realizar un experimento puro o un cuasi experimento. Nosotros vamos a pensar en un experimento puro. Cuando hablemos de diseño experimental, en el enfoque cuantitativo, vamos a hablar de experimento puro, es decir, técnicamente lo que se denomina, ¿cierto?, la manipulación de la variable independiente para que afecte deliberadamente a la variable dependiente, es decir, manipular X para que X afecte Y, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿cierto?, en las clases sucesivas, ¿ya? Y el otro tipo de diseño que existe en el enfoque cuantitativo tiene que ver con dos subdiseños, ¿cierto? El diseño transeccional, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con que en el marco de una investigación yo realizo un solo corte de datos, ¿ya? Acumulados. No hago experimentos, por supuesto, ¿ya? Sino que utilizo datos que están acumulados y hago una observación. Si tengo 10 años, observo un año, ¿ya? En cambio, en el subdiseño de los no experimentales, que se llama longitudinal, ¿ya?, con datos acumulados, tampoco realizo experimentos, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de tomar de los 10 años, no solamente uno, puedo tomar 1, 2, 3, 4, 5 o los 10, ¿ya? O los 10, para, ¿cierto?, mostrar cómo se ha comportado cualquier tipo de indicador o índice estadístico que esté ahí, ¿ya? Entonces, el diseño metodológico en el lenguaje cuantitativo dice relación con si algo es experimental o no experimental y cada uno de sus subdiseños, ¿ya? En esta asignatura, que se llama métodos cuantitativos y cualitativos, nosotros vamos a apostar en el diseño a trabajar con el diseño experimental y hacer un experimento para que ocupemos, ¿cierto?, la fórmula más entendida como cuantitativa, ¿ya? No obstante que igualmente vamos a mirar cómo funciona, ¿cierto?, lo no experimental, tanto en lo transeccional como en lo longitudinal, ¿ya? Algo teórico, epistemológico. ¿Qué se entiende por los conceptos de confiabilidad y validez en una investigación? ¿Ya? Ahí dice construcción objetiva de la investigación. Nosotros vamos a decir construcción honesta, porque la palabra objetividad tiene dificultades, ¿ya? Las cuales también las vamos a ir mencionando en esta asignatura y en la que sigue, ¿ya? Vamos a ir con una construcción honesta de la investigación y, por supuesto, ¿cierto?, una construcción honesta del instrumental de medición, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista técnico, para que una, ¿cierto?, investigación y sus técnicas, ¿cierto?, sean aprobadas científicamente, debe existir la posibilidad, en principio, ¿ya?, de que esas técnicas, de que ese plan
pueda ser aplicado repetidamente, ¿ya? Eh, a poblaciones similares, ¿ya? Y establecer ciertos resultados semejantes, ¿ya? Igualmente, ¿cierto? Va a ser muy fundamental que este tipo de instrumental de recolección de datos, ¿cierto? Se ha hecho de tal forma que eh, tengamos claro un elemento muy importante en este tipo de situaciones, ¿cierto? Que en los grupos sociales, en las sociedades, en las comunidades, existen ciertos estamentos, perfiles, perfiles de individuos, ¿ya? Perfiles de individuos a los cuales obedecen una cantidad de objetivos, una cantidad de individuos. Entonces, cuando hacemos una muestra, vamos a tener claro que tenemos que saber que existen diferentes perfiles. No todas las personas, ¿cierto?, obedecen el mismo perfil, ¿ya? Si no tenemos claro eso, seguramente vamos a cometer un gran sesgo en la investigación, ¿ya? O lo de los perfiles, lo del perfilamiento, ¿cierto? Es algo muy, muy importante que lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, a medida que hagamos algún tipo de ejercicio más práctico, ¿ya? Ese tema lo ven ustedes, ¿cierto? ¿Ya? Por último, por último, las denominadas, ¿cierto?, limitaciones, ¿ya? Limitaciones que plantea, ¿cierto?, la investigación cuantitativa, ¿ya? Como lo hemos dicho ya muchas veces, esta investigación, su foco central, en general, apunta a determinar aspectos numéricos medibles, ¿ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Ya? ¿Cuántos hay? Y ahora, una de las críticas que se le hace a este enfoque y que se hace, como ustedes van a ver, desde la mirada cualitativa en el fondo, que da origen luego al cualitativo, es que este enfoque cuantitativo, basado en la epistemología positivista, busca solamente aspectos y variables numéricas en la realidad. Aspectos y variables numéricas. Es decir, deja fuera todos aquellos aspectos que no son numéricos, ¿ya? Que son más bien de cualidades, ¿ya? Eso no los considera, ¿ya? Igualmente que otro problema que tiene digamos, enfoque, así a grosso modo, es esta separación tan tajante entre sujeto y objeto, entre investigador y realidad. Siendo que, como hemos visto, con ustedes muy parcialmente todavía, a veces, ¿cierto?, el sujeto y el objeto, el investigador y la realidad, están bastante hermanados, tienen algún tipo de vinculación, algún tipo de relación que hace que el sujeto y el investigador, la realidad y el objeto, sean bastante, digamos, vinculados, ¿ya? Y que esa separación así tan fuerte que plantea este enfoque no necesariamente se da en la realidad, ¿ya? Igualmente, digamos, se le critica todas aquellas consideraciones, ¿cierto?, que no se hacen porque no son relevantes desde el punto de vista cuantificable. Pero en una investigación, está más que claro hoy día que no solo lo cuantificable es importante, sino que también, ¿cierto?, hay otro tipo de variables, ¿cierto?, no numéricas,
de cualidades que son muy importantes y que determinan muchas veces, ¿cierto?, los modos de comportamiento de individuos y de colectivos, ¿ya? Y una cuarta crítica que se le hace, ¿cierto?, que tiene una historia larguísima, ¿ya?, que en algún momento fue la crítica a la teoría inductiva, ¿ya?, tiene que ver con que este enfoque trabaja con muestras, ¿cierto? Muestras de población, ¿ya? Luego estudia la muestra representativa, ¿ya? Y señala que los resultados que se tuvo de esa muestra son aplicables a la población, con márgenes de error, pero son aplicables, ¿ya? Los teóricos de las ciencias sociales más puristas y además más pegados al enfoque cualitativo señalan que en realidad esto de la muestra es complicado porque uno investiga la realidad total, pero no una muestra, ¿ya? Entonces, lo de la muestra, en palabras, ¿cierto?, más claras, sería, ¿cierto?, una reducción, un corte que se le hace a la realidad, pero que necesariamente no muestra, al final, a todo lo que aspira, o todo lo que cree, o todo lo que tiene esa realidad. Creo que muestra lo que es la muestra, valga la redundancia, ¿ya? Bueno, ahí están entonces los contenidos, ¿ya?, de esta unidad 1, ¿ya?, que tiene, ¿cierto?, como punto central, como clivaje, ¿ya?, esto que se denomina, ¿cierto?, los fundamentos y características más bien epistemológicas de la investigación cuantitativa, ¿ya?, que ustedes pueden encontrar bastante abundantemente en el texto de Hernández Sampieri, ¿cierto?, en esta edición que hemos elegido, ¿cierto?, de métodos mixtos, ¿ya?, y que se extiende entre los capítulos 1 aproximadamente y 8, ¿ya? Así que hoy día lo dejamos hasta acá, a no mediar que haya algún tipo de consultas.